Entonces con esta estación de resurrección, hay una cosa muy interesante que algunos de nuestros calendaristas nos han mencionado, que la Navidad, por ejemplo, no es un día nada más. Está el día de Navidad, pero la Navidad también es una estación. Y de esta misma manera, resurrección, sí hay un día, el día de resurrección, pero desde aquí hasta el próximo, me parece que es 26 de mayo o algo así, es la estación de resurrección, la estación de Pascua. Y vemos que va a ser un tiempo muy importante para nosotros, estos 50 días en los que el Señor estuvo, 40 días que estuvo con sus discípulos, entre ellos, y luego 10 días después, cuando el Espíritu Santo finalmente llegó para inaugurar la iglesia del Señor. Y hermanos, conforme vamos viendo la Escritura y vamos viendo los eventos, cómo van sucediendo, el mismo hecho de abrir la palabra de Dios nos enseña que las palabras humanas, no vamos a hablar en sí de las palabras de Dios, sino las palabras humanas tienen un poder increíble. Las palabras pueden animar mucho, pero también las palabras pueden hacer mucho daño. Y ven ustedes cómo, por ejemplo, nuestros políticos se jactan mucho en sus palabras, en sus discursos, hasta tienen personas dedicadas específicamente a eso, a hablar de lo que hacen o lo que dicen en este caso, nuestras autoridades. Y sin embargo, hermanos, a pesar del poder que tienen las palabras humanas, siempre está presente la sombra de la mentira. Porque las mentiras son un enemigo y un límite que no se puede quitar de nuestra boca. A veces me pongo a pensar y digo, las mentiras son el bozal de la boca. Porque cuando se dan cuenta, cuando descubrimos que son mentiras, pues nos cierran la boca, ¿no? Según la lingüística, y esto lo he estado viendo con mis alumnos en la universidad, según la lingüística, las palabras que producimos, escritas, habladas o simbolizadas, las palabras humanas son solo una representación de la realidad. Son una representación a veces sonora, a veces gráfica, a veces simbólica, de objetos, de personas, de ideas, ¿no? Y precisamente para que una palabra sea verdadera debe coincidir con aquella realidad a la que representa. Por lo que podemos decir desde el punto de vista de la lingüística, y esto es pensamiento humano, desde la lingüística, una mentira es simplemente una vana o una falsa representación de lo que es. Esa sería técnicamente, si ustedes quieren ponerle así, una mentira. Y hoy precisamente, hermanos, a una semana del día más importante de la historia, el evangelio de hoy, que es San Juan 20, 19, 31, nos hablan nuevamente las palabras del Señor de lo que fue, lo que es y siempre será, que es la resurrección de Jesús. Y hermanos, qué increíble fueron aquellos días para los discípulos. No me acuerdo, creo que fue el año pasado que decía yo que fue una montaña rusa de emociones, persecución, tristeza, dolor, y luego viene María Magdalena y les dice que Jesús está vivo, pero siguen siendo perseguidos. Vaya, ¿qué semana fue esta? Dice muy a propósito el versículo 19, nos da mucha información San Juan, y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando del domingo, en la noche de hace 8 días, y dice que estaban los discípulos en el lugar en donde ellos estaban, y fíjense cómo San Juan no dice en dónde estaban.
precisamente pues para proteger a la persona que les dio techo en aquella noche. Y dice que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Entonces, ya ahorita es una tensión diferente porque Jesús al parecer dice María que está vivo, pero nos siguen persiguiendo. Entonces es una situación bastante distinta a la que están viviendo en este caso los discípulos. Y fíjense, digo todo esto porque realmente la única que tenía la certeza de que Jesús estaba vivo fue María Magdalena. San Juan y San Pedro vieron los lienzos allí, pero no vieron a Jesús. Y podríamos decir que lo único que tenían los discípulos era el dicho de María. Era la realidad contra las palabras de María. Y sin embargo, hermanos, fíjense lo bonito, dice que estando ellos encerrados en este lugar misterioso que no nos dice San Juan, por miedo y con miedo a los judíos, Jesús de repente irrumpe en medio de ellos de una forma obviamente sobrenatural y les dice, paz a vosotros. Imagínense el regocijo que tuvieron allí los discípulos. El microinfarto que les debió haber dado y después el gozo que tuvieron. Y dice, y cuando les hubo dicho esto, todavía les muestra, así soy yo, no están soñando, mira. Y les muestra las manos, les muestra el costado y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y hablando de palabras, hablando del poder de las palabras, vaya desde las humanas, ahora comparándolas con las palabras del Señor, la narrativa de San Juan, de la que estamos leyendo en este momento, nos enseña algo muy importante acerca del poder que Jesús le da a la palabra de Dios y la autoridad que Jesús le da a nuestra predicación. Fíjense, hermanos, cómo ya pasó aquí un día y nada cambia, de hecho, en 8 días. Jesús pudo haberse presentado públicamente en el templo, ¿no? Pudo haber aparecido así como apareció aquí en el pináculo del templo, pudo haber aparecido en medio del Sanedrín cuando tuvieran reunión, pudo haberse parado en la tumba que tanto misterio estaba causando, y no, Jesús no se aparece. Y por todo un día, desde la madrugada hasta la noche, Jesús no se apareció. Y fíjense cómo Jesús, la única prueba que da de su resurrección durante todas estas horas, que son, pues diríamos, las más críticas, la única prueba que da de su resurrección es las palabras de una mujer que había sido prostituta y aparte de eso, que era único testigo. La ley de Moisés requería 2 testigos, en práctica, obviamente que fueran hombres, y en práctica que fueran rectos, gente confiable. Y fíjense cómo el Señor, en las horas más críticas de este gran evento, rompe todos esos requerimientos. Y el Señor prefirió dar a conocer su resurrección mediante la predicación de una mujer a quien Él había salvado. Fíjense ustedes la actitud de Santo Tomás en el versículo 24. Dice que Tomás en aquella noche no estuvo. Y los discípulos entonces, que ya también vieron a Jesús, le dicen, al Señor hemos visto. Y Santo Tomás les dice, si no viera en sus manos, y no metiera mi dedo en sus manos, y no metiera mi mano en su costado, dice, no creeré. ¿Por qué Santo Tomás reacciona así? ¿Por qué refleja esa actitud? Pues porque Santo Tomás es una persona como nosotros. Y les aseguro que los discípulos creyeron porque ahí estuvieron. Pero si hubiera faltado Felipe, habría dicho lo mismo. Si hubiera faltado, no sé, Bartolomé, habría dicho lo mismo. No sabemos, estamos suponiendo, pero los discípulos lo vieron, ¿qué más les quedaba? Y Santo Tomás nos refleja esta realidad de nuestras palabras.
nos refleja la cuestionabilidad, lo débiles que son de manera natural nuestras palabras. Porque, volviendo a la lingüística, lo que decimos para que sea cierto es porque debe reflejar algo que de verdad es, algo que existe. La palabra unicornio, por ejemplo, es una mentira porque esa criatura no existe. Sí, la palabra existe, lo que la usamos y todo, pero en el término en lo que sí representa esa palabra no existe. Y pues en este caso, Tomás entiende que los discípulos le están diciendo unicornio. A Jesús hemos visto, pues sí, pero pues está muerto. ¿Cómo voy a confiar yo en lo que tú me estás diciendo, no? Y sin embargo, vean cómo Jesús lo reprende. Dice Tomás, ya todo arrepentido, ¿no? Dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, creíste. Fíjese cómo hasta menciona el nombre Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué se refiere con esto Jesús? Fíjense lo importante que en el solo mensaje que Jesús dejó en boca de María, con el puro mensaje que Jesús dejó en la boca de los discípulos, estaba la posibilidad de creer. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dice Jesús en el versículo 29, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, es posible creer sin ver. ¿Por qué? Porque el anuncio que dio María Magdalena, el anuncio que dieron los discípulos después no eran palabras humanas, no eran creencias humanas, era la verdad de Dios en boca de ellos. Ya no estamos hablando de palabras cuestionables, ya no estamos hablando de palabras débiles y propensas a la mentira. Hermanos, cuando el solo anuncio de la resurrección de Jesús, el solo hecho de decir que Jesús resucitó, tenía y hoy en día tiene el poder de hacer creer al que lo escucha. Hermanos, muchas veces nosotros menospreciamos el poder que tiene la predicación, menospreciamos el poder que tiene que los niños lean la escritura. Dice, ay, pues el niño está leyendo, ay, pues qué bueno, que crezca como un niño religioso. Y no, hermanos, el Señor Jesús nos enseña, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es posible creer por la sola palabra de Dios. Y vean, eso es lo que nos dice de una manera tan bonita San Juan, que Jesús hizo mucho. Pero esto se escribió, estas palabras están escritas para que creáis. Gracias, hermanos, a que la palabra de Dios es verdad en sí misma, a que la palabra de Dios es tan real, tan certera como aquello de lo que nos informa. Cuando nosotros predicamos de Jesús, no solo informamos sobre lo que pasó, no es una enciclopedia, no es un libro de historia, no nada más estamos platicando sobre qué hizo Jesús, sino que también ofrecemos la vida, la resurrección, la muerte de Jesús al que nos escucha. Cuando nosotros vemos el inicio de este pasaje que estamos viendo hoy, vean la actitud de los discípulos. Dice que tenían miedo. Estaban como en un limbo emocional, les digo. Con una incertidumbre, ¿no? Como con la duda que empieza a llegar porque María empieza a decir que Jesús está vivo. San Juan nos dice que él hablando precisamente de él y San Pedro, y dice que entonces entraron, ese día en la mañana, dice, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Todavía no entendían, pero ya estaba allí
la posibilidad. Y fíjense, hermanos, cómo Jesús nunca los dejó a sus discípulos en un limbo de incertidumbre. Cómo Jesús nunca dejó a los suyos así como que, pues a ver, que tu fe te mantenga a flote un ratito. Si Jesús dejó solos a sus discípulos fue en el Sabbat, y aún si los dejó solos, ya les había explicado qué iba a pasar. Sus palabras los mantuvieron a flote en este Sabbat, que para ellos fue bastante difícil. Y en este día de incertidumbre, en aquel domingo de incertidumbre que no sabían que si esto o el otro, Jesús les había dado una palabra a través de María Magdalena para que ellos siguieran a flote. Y hermanos, esta verdad es muy importante para la vida cristiana, para nuestra vida cristiana, primeramente porque la Escritura es lo único que Jesús nos dejó como prueba y cimiento para nuestra fe. ¿Se ha puesto a pensar? No tenemos más. Todo lo que creemos, todo lo que somos, depende del libro que Jesús nos dejó para nuestra fe. Es todo lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes para creer tú? Pues lo que dijo San Juan, lo que dijo San Pedro, lo que dijo San Pablo. Es lo único que tienes. ¿Qué más tienes? Y dice San Juan en el 31, y sin embargo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, gracias a que la palabra de Dios es verdad y es certera, nosotros que como los discípulos nada más tenemos lo que dijo Juan, nosotros que nada más tenemos lo que dijo María, gracias a que la palabra de Dios y el mensaje que ellos nos dejaron es verdad, la palabra de Dios, hermanos, las escrituras son suficientes Las escrituras son suficientes para que el Espíritu Santo crea y preserve en nosotros la fe que nos lleva a la vida eterna. Y vean, eso es lo que San Juan entendió del testimonio que Jesús les dejó. Estas se han escrito para que ustedes, igual que nosotros, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, no es un chisme de periódico, no es un chisme de revista, es la palabra de Dios que aparte de ser verdad, porque pues lo que dice que pasó, pasó, aparte de eso, tiene el poder de hacernos creer. Hermanos, que la verdad, que la palabra de Dios sea cierta, anuncie verdad y sea verdad en sí misma, también es el descanso nuestro. Hermanos, porque si la palabra dice tus pecados son perdonados, es porque mis pecados son perdonados. Que aunque me sienta culpable, aunque me sienta perseguido, aun cuando le confesé mis pecados al Señor, aunque no me sienta muy perdonado, aunque no me vea muy perdonado, si la palabra de Dios dice tus pecados te son perdonados, es porque son perdonados. Que si en un día me siento abandonado por el Señor, que si en un día me siento que no le importo o que se olvidó de mí o que lo que sea, la palabra de Dios dice, Jesús nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no me sienta, aunque no lo vea, aunque no me parezca, porque la palabra de Dios dice, Jesús está con nosotros. Y hermanos, tan hermosa y suficiente es la palabra que desde ahorita, ya desde hoy mismo en persecución mediática como la que estamos viviendo, en persecución, en tiempos de incertidumbre, como los que vivían los discípulos, nuestro gozo se cumple. Vean lo que dice San Juan en 1 de Juan 1. Habla San Juan nuevamente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy, desde hoy día, nuestro gozo se puede cumplir.
Ese canto de niños que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es cierto, no es una cancioncita de niños. Es cierto, y hoy, desde hoy día, aunque parezca medio incierto lo que sea incierto, el gozo del Señor está cumplido, es completo y es suficiente en nosotros. Hermanos, los cristianos no vivimos a la espera de corroborar si lo que la palabra de Dios dice es cierto. Nosotros no vivimos a ver si latinamos con la religión correcta. Nosotros vivimos hoy en la certeza de la fe que el Espíritu Santo crea en nosotros a partir de la palabra de Dios. Y hermanos, así como hoy creemos en lo que otros vieron, en lo que otros escucharon, en lo que otros presenciaron, un día el Señor también va a irrumpir entre nosotros. Un día el Señor también se va a presentar en medio de nosotros, en donde sea que estemos, y va a confirmar lo que creímos. Fíjense, no va a probar, va a confirmar lo que ya es cierto, lo que creímos y lo que contemplamos. Como dice San Juan, lo que era desde el principio tocante a la palabra de vida.